Bien, continuando entonces con las fases del ciclo de vida del proyecto de investigación, se va a considerar que se van a manejar ciertas fases. La primera fase eran 4 fases que habíamos comentado. La fase número 1, que es la gestación del proyecto, donde el resultado va a ser un documento con la propuesta de investigación. Esta nos va a permitir a nosotros expresar de una manera concreta la intencionalidad del proyecto que va a proponer desarrollar el investigador, el equipo que se vaya a trabajar de investigación. La planeación, la fase 2, la planeación del proyecto, pues es ya el resultado, es un documento o como resultado es un documento con el anteproyecto de investigación. En esta fase se especifica la definición del objeto de investigación y se planifica el desarrollo del proyecto. La fase 3, que es la ejecución del proyecto, pues bueno, este es el resultado eh, que se te va a transformar con las características propias del área de conocimiento en la que nosotros nos encontramos. Para algunas áreas pueden ser simplemente el reporte de algunas actas, para otros algún tipo de uso de memorias, algunos registros, algunos archivos que van a evidenciar las actividades de los investigadores y los resultados de los procesos de indagación, y la ejecución va a comprender el conjunto de actividades administrativas e investigativas para el cumplimiento de los objetivos específicos. La fase 4, que es el cierre del proyecto, bueno, es el resultado. El resultado va a ser un documento con el informe de la investigación, archivos con los hallazgos, con los resultados, con las conclusiones, además de tener una planeación de procesos de divulgación, socialización y transferencia de los conocimientos nuevos y de los resultados del proyecto. Esta última fase es técnicamente a la que ustedes se van a enfrentar cuando ya estén estructurando los documentos que se les estén pidiendo, que para el caso muy general el resultado es una tesis, puede ser un informe técnico, pudiera ser una tesina, pero lo que más se utiliza en la parte de estudios es un reporte en formato de tesis. Todo proyecto de investigación tiene un ciclo de vida, por lo cual se va a denominar así al conjunto de pasos que se van a realizar desde la gestación inicial de la idea de investigación hasta la divulgación de los resultados del proyecto. Su desarrollo no es secuencial, o sea, rígidamente ordenado. La verdad es que el ciclo de vida se va construyendo en forma de red y con rubros desagregados. No obstante, el documento del proyecto, que es el objeto de la investigación, va recogiendo las ideas de una estructura que es secuencial, que es ordenada y que es coherente con los avances. En ese sentido, puede decirse que el objeto de la investigación sirve para convertir el conocimiento tácito de los investigadores en conocimientos explícitos documentados. Con respecto al desarrollo del proyecto, conforme va avanzando con las etapas, podemos observar que en la etapa de gestación, después pasemos a la fase de planeación, después a la ejecución y a la de cierre. En esta ruta se va perfeccionando y se van ordenando con lógicas en la propuesta de la investigación, lo que vienen siendo las ideas iniciales. El anteproyecto y el informe de hallazgos y resultados de la investigación, cada uno con sus propios artefactos. Aclarando lo anterior, el equipo de investigación va a realizar su práctica investigativa en red con un orden imperfecto, mucho más cuando los debates son amplios, pero consigna los avances en documentos con estructura cerrada y ordenada. Entonces, las etapas del proyecto de investigación podemos ir viendo que en la gestación se tiene un documento con la propuesta de la investigación. Cuando ya se hace la planeación, se convierte en un anteproyecto de la investigación. Cuando estamos en la etapa de ejecución, pues ahí ya tenemos resultados. Esos resultados pueden ser actas, memorias de las actividades que hacen los investigadores, etcétera. Y ya cuando hacemos el cierre, pues bueno, tenemos un documento con el informe final del proyecto, ya con la planeación incluida de la divulgación, de la socialización y la transferencia, que es a lo que nos estamos nosotros desarrollando por etapas. Entonces, ¿qué pasa con la primera etapa de la gestación del proyecto? Bueno, en este momento inicial del ciclo de vida del proyecto de investigación puede surgir por cualquiera de las siguientes motivaciones a partir de las cuales se van a empezar las situaciones del ciclo de vida. Primero,
por una convocatoria abierta, pudiera ser, por una iniciativa propia, que es la que nosotros queremos tener, por un compromiso laboral o académico que también está relacionado con ustedes, o por un requisito para la permanencia a un grupo, a una red o a alguna comunidad científica. También por una necesidad manifiesta de intervención específica, puede ser alguna caracterización de una población de vendedores, una innovación, ya sea de tipo educativa, tecnológica, social o por el interés derivado de otros proyectos de investigación. En los casos anteriores, entonces, pueden ocurrir que a los investigadores se les entreguen asuntos como los siguientes, como el objeto de estudio completo, un planteamiento inicial del objeto de estudio, la situación polémica, las hipótesis, los objetivos, una descripción general de lo que se desea investigar. Por lo tanto, también es posible que los investigadores se les dé la libertad de proponer su proyecto y dentro de esto, a su vez, puede ser que se les imponga un tema de investigación o que la libertad sea absoluta. En la primera opción, el equipo de investigación tiene ya definido en mayor o menor grado qué es lo que se quiere investigar. Cuando ocurre la segunda opción, los invitados a investigar tienen las posibilidades abiertas para proponer de acuerdo con sus intereses. Pero sin embargo, no es raro que aquellos encuentren dificultades comunicativas, conceptuales o epistómicas. Es el caso de los proyectos de grado, que sería el de los de titulación, cuando ocurre a veces que el estudiante debe investigar y quiere hacerlo, pero pues no va a contar, no va a encontrar algunas luces en cuanto al tema ni a la situación problemática. A veces logran encerrar la temática, sin embargo, no pueden ubicar un foco concreto para investigar. Esto va a ocurrir también que hay claridad sobre el objeto de estudio, pero no surge la fluidez para escribir o exponer las ideas. En ese sentido, un primer esfuerzo de profesores, asesores o estudiantes va a consistir en ubicar una lupa sobre un contorno concreto que encierre a una temática y un problema. El resultado de esta primera fase es un documento con la propuesta de investigación que vamos a abordar en la siguiente fase, ¿sí? Y se va a especificar detalles acerca de la construcción de la propuesta de investigación, un documento que se va a construir en el hito de la fase de la gestación del proyecto. Además, se van a presentar múltiples ejemplos sobre la estructura que tiene la propuesta de investigación, que es a lo que nos vamos a abocar. ¿En qué consiste la segunda etapa de la planeación del proyecto? Bueno, el proceso de planeación de la investigación va a arrojar como resultado un documento denominado el anteproyecto, siendo el documento de propuesta un constructo ya terminado previo a la planeación del proyecto. Los siguientes asuntos deben tener ya unos avances importantes, como la definición de una temática, la descripción de una situación problemática, los objetivos del proyecto, una definición de los resultados o productos esperados del proyecto, así como una evaluación de la pertinencia en cuanto a la viabilidad del proyecto que se desea iniciar, una evaluación de la pertinencia en cuanto a la factibilidad del proyecto que se desea iniciar. Entonces, pero lo anterior no va a significar que sea un requisito para la formalización definitiva de esos 6 aspectos. Por el contrario, va a ser natural que en los inicios haya unas ideas sueltas o desorganizadas y que, aunque haya certeza sobre el objeto de estudio, apenas se vaya a iniciar la estructura del objeto de investigación. Más aún, la planeación cumple con el precepto de organizar las ideas del proyecto. El plan se va a convertir en la estructura del proyecto y como tal es la ruta de navegación del equipo investigador. El anteproyecto va a recoger los puntos de la propuesta y los va a ajustar o los va a perfeccionar. Además, va a incorporar unos elementos nuevos como lo es el marco teórico y el estado del arte y algunas estrategias metodológicas. También va a ser necesario notar que a veces en los procesos de convocatorias de investigación se van a omitir las propuestas y se prefiere solicitar un anteproyecto. A veces también al anteproyecto como tal se le va a llamar propuesta de la investigación. También se ha encontrado que en vez de anteproyecto se pueda elegir un preproyecto, pero solo es un asunto de denominativo. Respecto a la etapa del desarrollo del proyecto. En esta etapa va a comprender la gestión de los procesos necesarios para la puesta en marcha de las actividades planeadas a fin de lograr el éxito esperado del proyecto. Una insuficiente gestión puede llevar a que el proyecto sea cancelado por la entidad patrocinadora
o la institución educativa o a qué se define, si existió el cronograma, consumió recursos por encima de los presupuestados, no cumplió con la totalidad de los objetivos o no siguió una metodología que le dé validez y credibilidad social a los resultados y hallazgos. Entonces, estos procesos se pueden agrupar de la siguiente forma: la administración del tiempo. El investigador principal debe estar pendiente del cumplimiento de las actividades planeadas en las fechas previstas. Es probable que van a surgir imprevistos. Por eso, en la fase de elaboración del cronograma, se debió estimar con la suficiente holgura el tiempo demandado por cada actividad. Independientemente del tipo de investigación, cualitativa o cuantitativa, la administración de cronograma va a resultar determinante para el éxito del proyecto. Respecto a la administración de los recursos, en este caso debe velarse para que efectivamente se hagan las asignaciones de recursos planeados en el presupuesto. Es un asunto también de responsabilidad del investigador principal. Además, añádase a esto que todo el equipo de investigación tiene el compromiso del uso racional de los recursos y de su investigación, perdón, y de su inversión de acuerdo con los objetivos del proyecto. Y respecto a la administración de la metodología, bueno, el equipo de investigación debe comprometerse y ser vigilante de la forma cómo se sugiere, cómo se organiza y cómo se interpreta el resumen y resume la información. ¿Eso qué quiere decir? Que es en el manejo interno deben establecerse protocolos para preservar la ética y las técnicas utilizadas en el proyecto. Es de señalar al respecto que decisiones como amañar la información, encubrir realidades, fingir fuentes, alterar resultados, inventar documentos, describir como reales escenarios imaginados, determinan la perversidad del proyecto y pueden lesionar su reconocimiento social. Asimismo, las deficiencias técnicas como elección inadecuada de las fuentes, falta de completitud en estratificación y muestreo, la especulación en vez del fundamento teórico, la incoherencia e incorrecta elaboración de los instrumentos, esto puede llevar a la invalidación del proyecto. Respecto a la etapa del cierre del proyecto, este se va a terminar en cualquiera de las siguientes circunstancias: cuando se ha cancelado, cuando se termina dentro del cronograma planeado o cuando concluye después de prórrogas. En este primer caso, es responsabilidad del investigador principal levantar las actas donde se consigan las motivaciones de la cancelación, la evaluación de los recursos asignados, la interpretación de recursos pertinentes de la asignación y la relación de compromisos que se adquirieron durante la ejecución del proyecto con la comunidad o con las empresas cuyo cumplimiento quedó truncado. Es decir, la cancelación del proyecto no lo exonera de sus compromisos externos. De alguna manera, al menos debe informarse a la comunidad excluida o perjudicada si es preciso hacer las reparaciones pertinentes. Entonces, cuando el proyecto termina dentro de la cancelación planeada, es porque se ha cumplido con los siguientes. Entre las exigencias se pueden definir que un documento de aprobación de la evaluación del proyecto, el informe final, anexos de producción de proyectos como software, manuales, la evidencia de los procesos de divulgación y apropiación de la apropiación social de conocimiento, evidencia sobre la transferencia del conocimiento como cursos, campañas educativas. Entonces, es de notar que el núcleo básico del cierre del proyecto lo constituyen los objetivos específicos. Las evaluaciones finales de los proyectos se van a enfocar en el cumplimiento de esos objetivos y lo usual es que cada uno determine una evidencia concreta. Puede decirse que estos se convierten en el criterio de calidad y cumplimiento del proyecto, ya que se convierten en indicadores de cumplimiento. Es algo parecido a las cláusulas de un contrato, puesto que los investigadores, a través de los objetivos, puntualizan las responsabilidades con el objeto de estudio. Con respecto a los proyectos que se terminan después de prórrogas, aun cuando se alcance el logro de los objetivos en los informes de gestión, debe valorarse la causalidad del incumplimiento. No puede perderse de vista que de las lecciones aprendidas se pueden generar aprendizajes posteriores. Aparte de esto, los equipos de investigación deben considerarse que aunque lo más valioso es el objeto de estudio, hay también responsabilidad con la gestión adecuada de los recursos y hay compromiso de cumplimiento con la institución. En otro apartado se abordará al respecto. Entonces, los factores de éxito o fracaso del proyecto de investigación se pueden manejar
4 factores de este y el primero es el cumplimiento con los objetivos específicos. Cada uno de ellos debe evidenciarse como con al menos un producto entregable. La utilización racional de los recursos asignados inicialmente. El proyecto debe ser cuidadoso en la planeación y la ejecución del proyecto. La terminación dentro de los plazos estimados. Las prórrogas deben evitarse partiendo de la gestión de las actividades en concordancia con el calendario planeado y la validez de los hallazgos a partir del rigor de la metodología aplicada.